¿Qué tal, amigos? Nicolás Pacheco con ustedes. Muchas gracias por este tiempo. El día de hoy vamos a hablar de los 5 componentes de la inteligencia emocional. De pronto puede ser un poquito algo nuevo para usted descubrir qué es la inteligencia emocional y sí, efectivamente son 5 componentes. Cada componente tiene 3 elementos. Quiere decir que en total vamos a ver 15 áreas dentro de la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada área cubre un área específica de nosotros, cómo reaccionamos hasta ante ciertos eventos. El manejo de nuestras emociones va a hacer que podamos ser personas triunfantes, con éxito, o puede ser que dejemos pasar oportunidades, que no veamos lo que está dispuesto para nosotros, o incluso que ni siquiera nos demos cuenta porque tal vez no sabemos ni qué queremos. Entonces, la inteligencia emocional es muy importante el día de hoy porque con ella podemos triunfar o podemos sin ella también podemos quedarnos estancados. Lo primero es el componente de la percepción de sí mismo. Dentro de la percepción de sí mismo, aquí vamos a encontrar elementos como el respeto a uno mismo, la búsqueda de significado en la vida, la comprensión de emociones de uno mismo. Es decir, este componente se encarga de ver el interior de nosotros mismos. Ese es el primero. El segundo es la expresión de sí mismo. Una vez que uno ya lo conoce, ahora la pregunta es, ¿y lo puedes expresar? Es decir, cuando estás enojado, ¿lo puedes decir o te da miedo? ¿O te da pena? ¿O lo reprimes? En el segundo componente, que es la expresión de sí mismo, ahí vamos a ver cosas como la expresión constructiva de las emociones. Es decir, estoy enojado, pero puedo trabajar. Estoy triste, pero sigo estudiando. Está la comunicación de los sentimientos, las creencias, la independencia de esas emociones. Es decir, que independientemente de lo que me esté pasando, yo puedo seguir trabajando, sirviendo a la comunidad, queriendo a mi familia. Es decir, me puedo independizar de mis emociones para poder seguir, yo como ser humano, seguir adelante. Entonces, estos dos componentes son los pilares de la inteligencia emocional, el percepción de sí mismo y la expresión de sí mismo. Pero eso no es todo. Después tenemos el tercero, que es el interpersonal. ¿Cómo me llevo con los demás? Yo no soy un ser aislado, usted tampoco. Vivimos dentro de una comunidad en el trabajo, una comunidad en su casa, en su vecindario, una comunidad en la donde usted vive, en el pueblo, ciudad. También somos parte de un país, tenemos cultura que nos identifica, pero también hay elementos universales que nos identifican como parte de esa gran comunidad. Entonces, esas relaciones interpersonales son muy importantes y el manejo de ellas. Aquí vamos a encontrar cómo establecer relaciones con satisfacción mutua. Eso es muy importante. Es decir, no solamente que yo me beneficie, sino que pueda yo también ser parte del crecimiento de otros, por ejemplo, ¿no? Cómo apreciar cómo se sienten los demás. Ahí entra lo que es la empatía. Es decir, tal vez usted le vaya muy bien, pero no a todos. Hay gente que batalla, por ejemplo, para encontrar un trabajo, batalla con los miembros de su familia. Hay gente que ha perdido seres familiares y le ha afectado mucho. La empatía tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales. Ya llevamos 3. Comprensión de sí mismo, expresión de sí mismo, las relaciones interpersonales. Y ahora vamos con la toma de decisiones. Ese es otro elemento muy importante. ¿Cómo funciona usted bajo el estrés? ¿Cómo funciona usted cuando vienen situaciones que usted no las esperaba? Aquí, por ejemplo, podemos ver la gente que pospone mucho las cosas. ¿Qué le cuesta a usted cuando se encuentra en una situación donde tiene que votar, por ejemplo? ¿Le cuesta decidir? O si no es fácil para usted, de pronto dice, mañana decido, mañana decido. Y hay gente que no ha tomado decisiones en su vida desde hace 10 años y lo está posponiendo, posponiendo. Y hay veces puede ser, por ejemplo, la elección de una carrera, la elección del lugar donde quiero irme a vivir. Entonces, la toma de decisiones es el cuarto componente de la inteligencia emocional. Y por último, es el manejo del estrés. ¿Cómo manejas tus emociones en situaciones difíciles ante la pérdida de un ser querido? ¿Cómo puedes ver el lado positivo de la vida, aun cuando estés pasando
por situaciones difíciles. Es decir, cada componente estudia un área específica de cada persona. Entonces, en las siguientes cápsulas vamos a ver cada componente por separado y ver cuáles son los elementos que lo constituyen. Recuerden que en la inteligencia emocional los peligrosos son los extremos, o muy alto o muy bajo. Lo importante es mantener un equilibrio, un balance. Es ahí donde entra el manejo de las emociones. Por ejemplo, ser positivo es bueno, pero muy positivo puede ser negativo porque se pierde de pronto el sentido de la realidad. Así que yo los invito a que sigan viendo estas cápsulas. Vamos a empezar a partir de la próxima a estudiar cada uno de los componentes. Percepción de sí mismo, expresión de sí mismo, interpersonal, toma de decisiones y el manejo del estrés. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.